Luis, la tragedia de Bolívar. Bueno, es verdaderamente una tragedia en el sentido griego. El héroe en la mitología es aquel que comete la transgresión que todos desean. Bolívar entra, comete la transgresión de cortar los vínculos con la madre patria, la independencia, intenta liberar a los esclavos, intenta redimir a los indígenas de las servidumbres, intenta redistribuir las tierras a sus soldados y a la gente que había dado la sangre por la independencia, intenta construir una patria grande. Hay que ver lo que era el bloque geopolítico de Venezuela, Colombia, lo que es ahora Panamá, Quito, para la época, Quito es decir, Ecuador. Era una inmensa extensión territorial sumamente poblada. Hay que recordar que Estados Unidos era un cinturón de colonias en el Atlántico. Y justamente la posibilidad de que existiera una unidad tan posiblemente poderosa concitó la animadversión de las potencias que hicieron lo posible por destruir esa obra. Jugaron un papel determinante en ese proceso. Determinante, en varios sentidos. La independencia para comprar las armas tuvo que incurrir en una serie de créditos, de deudas onerosas en términos usurarios que fueron empeoradas por algunos de los ministros gran colombianos. Por ejemplo, Sea hizo unas renegociaciones de la deuda tan pasmosas que Bolívar decía en sus cartas, y decía, maldito Sea, decía, Sea es el genio del mal, aterrorizado de cómo se había hipotecado el futuro de ese país. La Gran Colombia nace con una carga como de 30 millones de libras esterlinas de deuda que luego se reparten entre nuestros países al disolverse. Dos, fíjate tú, desde luego Estados Unidos miraba con aprehensión la formación de ese poder. De allí la frase de Bolívar, que Estados Unidos parece plagado por la providencia para sembrar de miseria la suerte de América Latina en nombre, bueno, de América en nombre de la libertad. Pero además de eso, Estados Unidos incluso le contrabandeaba armas a los realistas y no permitía la compra de armas a los patriotas. Incluso hubo una polémica muy seria en ese sentido de Bolívar con los representantes de Estados Unidos, en lo que Bolívar ratificó al principio, hoy en cuestión, de que las cuestiones de interés público de Venezuela la deciden los tribunales de Venezuela. Eso es un principio bolivariano que hoy es vulnerado. Hoy se supone que el CIADI o unos tribunales extranjeros deciden sobre Venezuela. Tú has escrito mucho sobre ese tema. He escrito mucho sobre ese tema. Bueno, y además, ese Bolívar de García Márquez, en El laberinto, ¿no te refleja también esa situación? Sí, sí, a mí me parece una magnífica novela, entre otras cosas porque dice el general, ese puede ser Bolívar, pero puede ser un prócer de la independencia africana, puede ser un luchador en cualquier parte, es decir, esa ausencia del nombre lo universaliza. Y es el destino trágico de un hombre rechazado por aquellos mismos a quienes ha emancipado. Sin embargo, es interesante en la novela de García Márquez, echa uno de menos las consideraciones geopolíticas. Bolívar no estaba allí porque el destino es cruel o porque el tiempo pasa. En realidad era un hombre comparativamente joven, tenía 47 años. A esa conspiración se sumaron los ingleses. Hubo un almirante Fleming que vino acá con una poderosa flota en vísperas de la disolución de la Gran Colombia. Estados Unidos hizo también lo posible en ese sentido para evitar que subsistiera ese bloque geopolítico que dominaba además Panamá, por donde Bolívar ya tenía previsto trazar un canal que uniera los dos océanos. Decía, bien podría situarse allí, decía, en la capital del mundo. Y finalmente la Santa Alianza, en parte, en alguna forma, aliada con Brasil, que en esa época tenía un emperador, también entre todos decían, este bloque tiene que ser eliminado. Y no solo hubo las disensiones internas, hubo una conjura internacional de los poderes contra esa obra magnífica de Simón Bolívar. El saldo de la independencia. Yo lo percibo a través del factor aglutinador, ¿no? Lo que queda como proyecto
que indudablemente ilumina mucho. Ahora, para ti, ¿cuál es el saldo real Oye, después de 200 años? Un saldo mundial y un saldo continental. Nuestras independencias sentaron el principio republicano como la forma de gobierno paradigmática de la civilización occidental. Antes repúblicas había habido unas experiencias de los griegos y los romanos. La Revolución Francesa tuvo durante un año, durante la época de los jacobinos, una república, pero eso era un experimento extraño. Y lo de Estados Unidos era un conjunto de pequeñas colonias incipientes que se autogobernaban. A partir de nuestras independencias, la república es la forma paradigmática. Las monarquías se universaliza. Son curiosidades. Con ella el imperio de la ley, con ella la necesidad de la consulta democrática al pueblo, de que la soberanía reside en el pueblo y no en soberanos designados supuestamente por Dios. Eso es una contribución inmensa a la ciencia política. Nuestras independencias son el proceso de descolonización más grande que se ha dado en el mundo y se da apenas en 2 décadas. Así como la conquista fue el proceso de colonización más grande de toda la historia de la humanidad, esa descolonización es impresionante por su poderío. Y además entonces eso repercute en Europa, en una serie de movimientos y revoluciones que se dan allá en 1830, en 1848, en todas esas algaradas europeas hay un poco el espíritu de, bueno, pero si esos americanos pudieron, ¿por qué nosotros no? Bolívar es un héroe romántico. Byron nombra a su yate Bolívar y muere diciendo, yo querría para mí una tumba de soldado. Fíjate el poder que tuvo Bolívar y nuestros próceres en general en la configuración de la cultura del mundo. Ahora hablaríamos quizás de... Los vientos que soplan ahora. Antes de eso, nuestra importancia en América Latina. Ajá. No hubo prócer que no tuviera un proyecto de unidad latinoamericana y que no dejara inconcluso ese proyecto de liberación de esclavos, de indígenas, de derechos para todos y de democracia. San Martín, Bolívar, O'Higgins, los grandes próceres estuvieron detrás de eso. Ahora, actualmente, la posibilidad de la reconstitución de un bloque que tendría una enorme presencia en el mundo. Mira, nosotros lo que tú señalas significa que lo que está ocurriendo hoy en la región está en la línea de la independencia. De la verdadera independencia. Exacto. Mira, somos 550 millones de seres humanos sobre más de 20 millones de kilómetros cuadrados que tienen la mayor parte de los recursos del agua potable, la biodiversidad del mundo, etcétera. Si nos unimos, además tenemos para eso todas las condiciones, hablamos 2 lenguas romances, tenemos una sola religión preponderante, no tenemos disputas religiosas, no hemos tenido casi guerras entre nosotros, hay algunas lamentables. Si logramos esa unidad en América Latina y el Caribe, está el futuro de ese mundo que se está hundiendo a pedazos actualmente. Entonces tenemos que pensar en eso. Todos esos procesos sociales que se están dando en la región, ¿no? El cambio del signo de la política, los contenidos sociales, cómo se está poniendo el acento en lo social fundamentalmente, y cómo incluso representantes de los sectores de derecha tienen que hacer concesiones en esa materia. ¿Tú crees que tiene que ver con ese hálito que proviene de la independencia? Sí, en ese sentido, y que es la mejor conmemoración del Bicentenario. Sí, en ese sentido, América Latina y protagónicamente Venezuela allí tiene un papel extraordinario. Fíjate tú que ya toda esa musiquita de los fondos monetarios internacionales, los paquetes neoliberales, que ahora están provocando el estrangulamiento de Europa. Nosotros nos rebelamos contra eso, sobrevivimos y hemos intentado hacer una política nueva. Y muchos países de América Latina más o menos han seguido esos pasos o han coincidido con nosotros. Fíjate tú que la gran mayoría de los presidentes de nuestros grandes países tienen una orientación izquierdista o progresista por lo menos. Estamos marcando el paso. Europa tendrá que seguir eso. Ahora está Europa en pos de su 27 de febrero. Ocurrirá algo así. Fíjate, nosotros lo está vimos. en una encrucijada, indudablemente. Y encontramos otra salida, ¿no? Una vez más, hay un aporte de América Latina. América Latina y el Caribe es un poco como ejemplo del mundo. Es un crisol.
es un crisol, es un elemento, las fuerzas de la historia se están moviendo aquí más que en otros sitios, más que en Europa, que en Asia, que en Estados Unidos. ¿Qué puede truncar ese proceso y que se repita el desastre? Bueno, el cansancio, la locura de los héroes, que caigamos en la tentación derechista. Así después de ese magnífico esfuerzo de la independencia, caímos otra vez en la fragmentación y en el retorno a la sociedad de castas. Después de este magnífico ejemplo que le ha estado dando América Latina al mundo, recaigamos en una lamentable fragmentación, derechización, pérdida de objetivos y de mística, ¿no? Yo espero que no. Los latinoamericanos tenemos mucho que dar. Es parte del sentido que tiene el proceso bolivariano. Sí, así es. En su mejor expresión, el proyecto bolivariano es eso. Mucha gente ha querido ver otras cosas en él, algunos quizás se han adherido por intereses personales, mezquinos, oportunistas, pero en su conjunto para allá va el proceso bolivariano y para allá vamos todos. Pronóstico. Bueno, tenemos para Venezuela difíciles perspectivas con el genocidio que se está cometiendo contra los patriotas en Libia. Eso quiere decir que si no hay fuerzas internacionales que frenen eso, inmancablemente todos los países que tenemos recursos naturales seremos sometidos a una inmolación de esa índole. Hay que hacer un esfuerzo internacional de primera magnitud. Hiciste recientemente un artículo, una advertencia. Sí, varios en ese sentido. China, Rusia, las demás potencias tienen que darse cuenta. Esta es una guerra mundial ya empezada hace décadas por el control de los hidrocarburos del mundo. Y si ellos no detienen esa dinámica a tiempo, ellos serán estrangulados con un bloqueo energético en el futuro. Entonces tienen que decidirse entre parar eso ahora o cuando ya no haya casi remedio. Es una perspectiva grave. Sin embargo, aparte de eso, las perspectivas de América Latina yo creo que son optimistas. Casi todos nuestros pueblos están bajo gobiernos progresistas. Los gobiernos derechistas que quedan son resultado de enormes masacres y violaciones de los derechos humanos. Y el llamado eje del Pacífico se quiebra ahora. Ojalá con la victoria de Ollanta Humala en Perú. Es difícil, tiene un margen escaso, pero bueno, es que todos nuestros procesos progresistas tienen circunstancias difíciles y tienen que negociar con los poderes existentes. Pero así hemos sobrevivido. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a ti. Mucha suerte. A todos los que nos escuchan. Gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales.